Bien, como les comentaba entonces, esta sesión está destinada a Mathcad Prime para ingenieros. Esto es un software de procesamiento matemático. Vamos a estudiarlo un poco más a detalle a lo largo de esta sesión. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarme en esta cuarta sesión, o cuarto día, mejor dicho, de sesión de ciclos de seminarios online del Instituto CCIP. Muy bien, Mathcad Prime para Ingenieros, Estudio de Elementos a Compresión, es el título de esta ponencia de la noche de hoy. Vamos a estudiar un poco acerca de hojas de cálculos y procedimientos programables para el ingeniero, ¿sí? Bien, antes que nada, me presento, soy el ingeniero Jesús Pinto González y vamos a hablar un poco acerca del perfil docente que presento a continuación, ¿no? Bien, fui egresado de la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Estoy actualmente culminando una maestría, un posgrado en Ingeniería Estructural en la Universidad Central de Venezuela. Y he recopilado experiencia en el campo en diferentes ramas de la ingeniería civil. En la construcción específicamente, inspección y control de calidad, también en parte de ingeniería forense y patología estructural. Tuve la oportunidad de trabajar en dos proyectos hace unos años bastante específicos a esto, a la patología. También me he desarrollado en el campo de proyectos estructurales y proyectos civiles. En cuanto a la docencia, bueno, he tenido experiencia en capacitación profesional mayormente en Delta Engineering Consulting y el Instituto CCIP Perú, así como consultoría independiente. Me desenvolví como técnico en laboratorio de ensayos y materiales para la calidad del concreto. Actualmente, y ya por 7 años, he sido docente principal de la cátedra de estructuras y desde el año anterior he estado desenvolviéndome como jefe del departamento de ingeniería estructural de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Carabobo. Soy especialista a nivel avanzado, intermedio, en distintos softwares, todos asociados por supuesto al trabajo en el que nos desenvolvemos nosotros, que viene siendo la ingeniería civil. Entre estos softwares de la compañía de Computers and Structures Incorporated, o CSI, algunos de ellos, por ejemplo, SAP 2000, ETABS y SAFE. De PTC manejo Mathcad Prime, que es el más amigable para el ingeniero civil, aunque no es el único disponible de esta compañía para el ingeniero integral. También, por supuesto, manejo Autodesk, AutoCAD y manejo distintos softwares de Microsoft, Excel siendo uno de ellos, por supuesto el Word, Project, entre otros. Además, soy docente principal del Instituto CCIP Perú. Ya casi 4 años hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto. Ok, vamos a hablar un poco acerca de Mathcad Prime. PTC Mathcad Prime, desarrollado por esta empresa PTC. ¿Quién es o qué es este software? ¿Qué es PTC Mathcad Prime? Bien, específicamente la versión que vamos a utilizar en la noche de hoy viene siendo la versión 6.0 de este software. PTC Mathcad Prime fue un software desarrollado basándose en uno anterior, pero inicialmente nace como un procesador refinado de, valga la redundancia, procesos matemáticos, ¿no? Les comento que había nacido de un software previo desarrollado por PTC igualmente. Viene siendo este Mathcad, que al igual es un procesador matemático, pero que previamente no tenía tanta facilidad o no era tan accesible al usuario, ¿no? De repente era un poco más limitado en cuanto al target del usuario final, y era utilizado mayormente por matemáticos y por personas más relacionadas al lenguaje de la programación, ¿no? Mathcad Prime
nace con la premisa de facilitar el uso del software y hacerlo más amigable al usuario, de forma que llegue a un público un poco más amplio, ¿no? Pero en esencia es eso, es un procesador matemático, es un software de procesamiento matemático, algo similar a lo que hasta ahora conocemos, el software más popular similar a esto viene siendo Excel, Microsoft Excel, pero con una cantidad vasta de herramientas y de facilidades que ofrece, que llega a veces a aventajarse sobre muchos otros en el mercado, ¿no? Entre las cosas que podemos mencionar a simple vista en el MathCAD es, bueno, la capacidad de manejar distintas herramientas como herramientas gráficas, herramientas de programación, la programación simple, la capacidad de incorporar distintos tipos de información dentro de una misma hoja de cálculo, ya sea por imágenes, por programas simples, por arreglos matemáticos, matriciales, y así, bueno, un sinfín de cosas. Vamos a mencionar algunas de ellas. Procedimientos matemáticos viene siendo el objetivo central de este software. Y bueno, como sabemos, la matemática abarca un infinito campo de posibilidades, ¿no? Conociendo MathCAD Prime. Lo primero, bueno, viene siendo que es importante familiarizarse con la interfaz, porque es un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a utilizar hasta ahora en otros software disponibles en el mercado, desarrollados por ejemplo por Microsoft o por cualquier otra empresa dedicada al desarrollo de software para ingenieros en general o para cualquier otro tipo de profesional similar, ¿no? No es algo complicado, de hecho, como les comentaba, se ha hecho mucho más sencillo de manipular, pero tiene particularidades distintas. Y bueno, por supuesto, conocer las funciones y las herramientas. Una de las cosas o varias de las cosas, mejor dicho, estos puntos que vamos a estar mencionando, que ofrece MathCAD Prime, inicialmente vienen siendo las funciones incorporadas dentro del software. Trae una gama súper amplia de funciones matemáticas, funciones bueno, de termodinámica, químicas, de procesamiento de onda, de imágenes, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, funciones para matemáticas complejas, matemáticas simples. Bueno, tiene una variedad bastante amplia. De repente un poco más adelante ya en el software podemos hacer una mención un poquito más detallada, ¿no? Aparte de esto, no se limita únicamente a las funciones que trae definidas o incorporadas previamente en su estructura, sino que nos permite también definir funciones nosotros mismos, es decir, crear funciones definidas por el usuario. Y estas se adaptan, por supuesto, a cualquiera sea la necesidad que nos presente el trabajo específico que estemos desarrollando. Tiene virtualmente ninguna limitación en cuanto a la definición de nuevas funciones. Todo hasta donde, por supuesto, tengamos la capacidad de desarrollar nosotros utilizando las herramientas que el software ofrece y bueno, plasmando nuestro conocimiento en él, ¿no? Ven, aparte de esto, mencionamos la interfaz y que acá se conoce como el espacio de trabajo de MathCAD. Es lo que viene siendo un poco distinto por la diagramación más que todo, de cómo conseguimos las herramientas. Ya de repente no tenemos menús, sino que se conocen como barras. Tenemos la barra de cinta, tenemos la barra de estado, tenemos bueno, diferentes tipos más que todo son nombres realmente, pero viene siendo la diagramación de cómo podemos acceder a la información que el programa ofrece y que estamos nosotros introduciendo en él, ¿no? Vamos a ver un ejemplo también de eso y además que vamos a utilizar un poquito más detallado el software más adelante, ¿no? Unos minutos. Bien, tenemos la capacidad de manipular, de crear, de modificar, agrupar. En sí, trabajar y casi hasta jugar con cualquier tipo de expresión matemática.
y estas las podemos crear ya sea con el uso de variables declaradas por nosotros mismos. Variables creadas por nosotros, variables que ya están incorporadas dentro del software, así como bueno, también tiene una cantidad no ilimitada, pero sí bastante amplia de constantes. Gracias, Víctor, por mencionar. Constantes matemáticas, constantes de todo tipo también, y esto nos permite trabajar de una forma bastante versátil todo lo que tiene que ver con la manipulación de expresiones matemáticas. Hay una particularidad que es cómo maneja y cómo procesa el software las expresiones de igualdad. Es curioso que lo mencione, ¿no? Porque normalmente las expresiones de igualdad las conocemos como uno solo, es el símbolo universal de, es igual a, ese símbolo que son las dos barras paralelas, ¿cierto? Pero resulta que acá en Mathcad tenemos distintas expresiones de igualdad. Hay algunas que sirven para declarar ya sea variables, expresiones, funciones, etc. Hay unas que sirven para evaluar de forma simbólica, unas que sirven para evaluar de forma directa, unas que nos permiten declarar un valor de forma universal en la hoja de cálculo, que es de hecho la variable de igualdad universal. Y así hay varios tipos distintos que tienen funciones diferentes y por supuesto por ello se hacen necesarias o útiles en distintos escenarios, ¿no? Bien, las variables matemáticas que utilizamos dentro de Mathcad no solamente se comportan como caracteres. Por ejemplo, si han tenido la oportunidad, y seguramente lo han hecho antes, de redactar una ecuación en un software de Microsoft, como por ejemplo en Word o en PowerPoint, ustedes pueden utilizar variables matemáticas porque de hecho tiene editor de ecuaciones incorporado desde hace unas versiones ya, creo que la versión 2013 de Office viene con el editor de ecuaciones, y pueden incorporar casi cualquier símbolo. Y los que no están incorporados dentro del software también los pueden buscar en el mapa de caracteres de Windows. Pero la particularidad es que todo es básicamente como si estuvieran escribiéndolo ustedes a mano, ¿no? Ustedes escriben la ecuación, utilizan la variable que les interese, pero eso para el software finalmente termina siendo un carácter más. No tiene más importancia a diferencia de un punto, de un 1, de una A. Sigue siendo lo mismo. Son caracteres que uno va organizando como se nos haga más útil o prudente o sencillamente a nuestro criterio, ¿no? Pasa en cambio en Mathcad que las variables son reconocidas. El software tiene la capacidad de reconocer una variable que se haya declarado y él lleva el rastro, lleva la historia de quién es esa variable, cuánto vale, lo que significa, cuándo se comporta como variable, como constante, como una unidad, etc. Dentro del espacio de trabajos vamos a conocer algo que se llama regiones y áreas, que son los distintos espacios que tienen diferentes finalidades dentro de la hoja de cálculo. Vamos a tener regiones matemáticas, regiones de texto, regiones gráficas, regiones que nos sirven para hacer un vínculo o una interoperabilidad con otro software, como por ejemplo el Excel, que está por ahí mencionado también. Y así, bueno, muchas cosas, muchas particulares. Esas áreas también nos dan la facilidad para manipular información que de repente pudiéramos desear proteger o esconder del resto de la hoja para que no sea visible. Tiene mucha versatilidad también ese aspecto. Aquí mencionamos también entonces ahora las unidades dimensionales, y es porque el software, una de las ventajas más notorias a simple vista, o recién conociendo software quizás, sobre por ejemplo el Microsoft Excel, es que Mathcad tiene la capacidad de entender las unidades o sistemas de unidades de distintos, tiene programado 3 sistemas de unidades específicamente, y tiene la capacidad de entender dimensiones en una variable. Por ejemplo, podemos declarar una variable de longitud igual a 10 metros y podemos evaluarla 1000 veces en diferentes dimensiones de longitud, y lo podemos mostrar en metros, centímetros o pulgadas, la que sea,
que le pedíamos, por supuesto, entre las incorporadas. Sin embargo, también nos da la posibilidad de declarar unidades que no están incorporadas en el sistema. Es capaz de manejar programación lógica, así como operadores condicionales. Esto es algo que hacemos mucho en Excel. Cuando de repente queremos asignar un valor a una celda específica, digamos que estamos haciendo un diseño por resistencia última y queremos declarar el valor del factor de minoración de resistencia phi, que depende de si el elemento está sometido a compresión, a flexión, compresión, etc. Y por supuesto cada uno tiene una forma de determinación distinta. Bien, usualmente lo hacemos mediante un condicional en el Excel, ya sea si lo manejamos en inglés o en español, viene siendo el if o el si, y esto nos produce entonces una cadena de caracteres dentro de esa programación en la celda bastante largo y que termina siendo bastante engorrosa, sino compleja, ¿no? Mathcad lo maneja distinto. Escribir en Mathcad es como si estuviéramos escribiendo en una hoja, una libreta de anotaciones, y prácticamente todo lo va procesando y lo va ejecutando, ¿no? También vamos a ver unos ejemplos con esto un poquito más adelante. Tiene utilidades gráficas, como lo mencioné. Pueden ver algunas de ellas en esta hoja anterior. Aquí hay un ejemplo de una malla tridimensional esférica. De hecho son tres. Son todas, ¿cómo se llama esto? Comparten el mismo centro, ¿no? De diferentes radios. Acá tenemos un ejemplo de la gráfica, si no me equivoco, esta es del seno. Vamos a hacer un momento aquí un zoom para que podamos verlo mejor. Sí, la gráfica del seno de X. Es una gráfica en 2 dimensiones, conocida como XY plots, por ejemplo, gráfica bidimensional. Pero tiene bastantes tipos de gráficas, no solamente estas dos. Los ejemplos que estamos viendo anteriormente viene siendo esta, la gráfica tridimensional o 3D, y gráfica en XY o bidimensional, pero también gráfica en sistemas polares, hace gráficas de entorno, gráficas de contorno, y tiene una nueva función desde versiones anteriores, desde la versión número 5.0, que es el PTC Mathcad Chart. Es básicamente una gráfica en 2D, pero que nos permite contextualizar la información a un nivel de detalle mucho más elevado. Nos permite ponerle leyendas, títulos, cosas que antes no era posible de repente con las gráficas en 2D, eran bastante básicas, pero ahora sí nos permite personalizarlo bastante y darle contexto a esa información, que es lo que nos ayuda a transmitir la información que estamos plasmando en un procedimiento. Muchas veces, cuando hacemos un procedimiento matemático y queremos transmitirlo más que entenderlo, nos valemos de esto, de las gráficas. Pero muchas veces también las gráficas por sí solas no hablan lo suficiente y hace falta que tengamos la capacidad de darle contexto, de traducirlas, de llevarlas al ojo del usuario final, de forma que la pueda entender con facilidad, y esto lo hacemos mediante precisamente eso, información. Decir, de repente tenemos una gráfica, un diagrama de interacción como el que vamos a usar más adelante. Bueno, tiene que saber que esos son momentos flectores, que son fuerzas en contraste. Si tenemos la curva de Hooke, tiene que saber que eso está en función de las deformaciones. Solamente ver una línea no es suficiente muchas veces, ¿no? Bueno, PTC Mathcad Chart nos permite hacer eso y mucho más. Bueno, podemos además manipular cálculos simbólicos. No solamente entiende números, sino que es capaz de producir cálculos donde solamente estamos utilizando símbolos literales, donde de repente no utilizamos siquiera un valor, sino manipulamos, por ejemplo, polinomios, por decir un caso, o sencillamente ecuaciones genéricas. Queremos expresarlas, pero no tenemos o no estamos dando el valor de cada una de las variables que lo compongan. Mediante los cálculos simbólicos es posible hacerlo, nos permite hacer despejes, nos permite hacer sistemas de ecuaciones complejas, sistemas de ecuaciones matriciales, en fin. Y otra de las prestaciones que estamos mencionando por acá, de última, lo menos importante, de hecho quizás sea de las más atractivas para nosotros los ingenieros, y bueno, por supuesto también para cualquier profesional
afín a la ingeniería, entiéndase, bueno, arquitectos, ingenieros de otras ramas, no solamente los civiles, por supuesto, y dentro de los civiles no solamente los estructuristas, y es la capacidad de interoperar con información contenida dentro de Microsoft Excel. Es decir, es posible incorporar un componente como una herramienta dentro de la hoja de cálculo de Mascat que lea la información de una hoja de cálculo de Excel con todas las funciones del software. Tanto así que de hecho ejecuta una ventana de Excel donde nos permite modificar el contenido de ese componente, programarlo tal cual lo haríamos en una hoja de Excel convencional, y ya sea extraer información de la hoja de cálculo de Mascat para importarlas a Excel, como exportar de Excel hacia Mascat nuevamente la información que hayamos producido dentro de esa hoja de cálculo. También vamos a ver un ejemplo de eso con una tabla que tengo programada con las barras estándar de la STM, las barras de refuerzo. Y otro ejemplo vamos a hacer con una gráfica también de diagrama de interacción, pero producida en Excel. Cuando definimos, vamos a dar una consulta antes de continuar a la siguiente parte que nos trae Emel Jiménez. Cuando definimos una variable como f'6 y fy con unidades, supongamos kilogramos fuerza centímetro cuadrado, y queremos calcular, por ejemplo, el acero mínimo, como se hace para calcular sin unidades. Bien, hay dos formas ahí, Emel. Una es, por supuesto, eliminando las unidades para que no las tome, porque ocurre que con las ecuaciones genéricas o las ecuaciones simbólicas, como son, por ejemplo, bueno, una sería el acero mínimo, otra sería también el módulo de Young, por ejemplo, que está en función de una raíz de f'(c). Cuando eso ocurre, las unidades se hacen incongruentes en Mascat. Sin embargo, hay una posibilidad que es, ya ocurre como un artificio. No sé si tengo el ejemplo por ahí a la mano, yo creo que sí, dentro de las hojas que vamos a estar trabajando hoy. Y es eliminar la unidad dentro la potencia en conflicto y generarla en otra parte. Vamos a ver si, para solventar esa duda antes de comenzar, voy a abrir un momento acá la hoja de Mascat. No es esta, a ver. Ok, el ejemplo que estamos diciendo en específico, a ver, vamos a decir que F, vamos a darle un poquito de suma a esto porque creo que vamos a dejar la vista acá si lo hacemos tan lejos, ¿no? Vamos a llevarnos esto para acá. Ok, me dice que definimos f'(c). Supongamos que esto es un 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vamos a cambiar un momento el idioma del teclado para poder utilizar la potencia. A ver. Ok, y queremos calcular el acero mínimo. Bueno, un ejemplo de acero mínimo sería para vigas, por ejemplo. Área de acero mínimo. Que vendría siendo como ejemplo 0,33 de f'(c) para por b. No. Bueno, déjenme revisar rápidamente a ver si tengo ese ejemplo específico, porque yo sé que dentro de los ejemplos que armamos lo usé, porque es una de las cosas que ocurre siempre, ¿no? Esa particularidad cuando queremos utilizar el f'(c) en un cálculo. Mientras busco esto, voy a leer otra consulta que viene ahora de Víctor Alberto Astoraime. Me pregunta que si es posible manejar una cantidad de datos de Mascat como se hace en Excel para realización de gráficos estadísticos. Claro que sí. Mascat tiene casi, mejor dicho, casi no tiene límite para la cantidad de información que es capaz de manejar. De hecho, ahorita que tengo abierto el software por acá, mencioné antes que tiene funciones incorporadas para diferentes aspectos
Una de ellas, de hecho, es distribución probabilística. Para ser más específico, por ejemplo, aquí tenemos, mira, tenemos la normal, tenemos P, beta, gamma. Bueno, hay al menos 20 y tantas funciones solamente dedicadas a distribución probabilística. También maneja estadística. De hecho, si buscamos acá todas las funciones, fíjate, tenemos análisis de datos, suavizado y ajustado de curvas, diseño de experimentos, estadísticas. Tenemos todas estas funciones para estadísticas. Quiere decir que sí, no solamente es capaz de manejar la información, sino que tiene las funciones incorporadas para incluso realizar procedimientos o procesos estadísticos. Es posible realizar tablas extensas como en Excel y jalar datos como un buscar. Bueno, de repente tan directo como, voy a leer en voz alta la duda, posible realizar tablas extensas como se hace en Excel y extraer datos como se hace en Excel con un buscar B o el VLOOKUP, sería en inglés, o buscar HLOOKUP, como se hace en el Excel. De repente no directamente, y ciertamente es una cosa que he intentado hacer, o sea, he querido ver si se puede hacer directamente marcar, pero les comentaba hace un ratico que es posible trabajar con componentes de Excel. Entonces suponte que tú tengas ya todo eso vaciado en un libro de Excel listo. Vamos a ver, por aquí tengo un ejemplo. Bueno, déjame borrar rápido este cero mínimo. Ahorita terminamos con este ejemplo aquí. Suponte que tienes ya tu tabla de Excel. Vamos a suponer que sea esto que está acá. Este no es el caso. Este es un ejemplo que vamos a trabajar, aunque lo podemos hacer previamente. Y bueno, digamos que es un procedimiento estadístico mucho más elaborado que un simple diagrama de interacción de 6 puntos, y quieres llevártelo a Mascat. Una de las razones para hacerlo sería porque tienes ya redactado un procedimiento acá, tienes redactado, qué sé yo, un reporte, un informe, un artículo científico. Ya lo has ido redactando en Mascat y necesitas esa información estadística que has estado elaborando en Excel, pero quieres traértela para acá. Bueno, esa es la opción que tienes más directa o más útil, diría yo, viene siendo la de introducir en Input-Output un componente de Excel. Ese componente, como les mencioné, es una ventana, es un portal a el programa entero, porque realmente es eso. Una vez que yo le hago doble clic en él, lo que hace es generarme una una ventana de Microsoft Excel tal cual el programa, sin ninguna diferencia. Entonces lo que puedes hacer, te vas a tu hoja de cálculo, no sé por qué no la está abriendo, ¿qué pasó? Ok, te vas a tu hoja de cálculo que ya tenías lista, tú te copias la información, regresas al componente, y sencillamente la vacías en él. Excel tiene la particularidad de que si copias de un libro a otro, automáticamente él reubica o actualiza, mejor dicho, las dependencias de la hoja. En este caso viene siendo la gráfica dependiendo de la tabla. Y automáticamente vas a tener en ese componente la información del Excel. Ahora, lo que querías hacer era utilizar el buscar B, buscar H para conseguir una información. Bueno, tú puedes declarar variables de entrada y salida en el componente. En el componente de Excel, cuando le das una variable de entrada, y voy a utilizar un ejemplo con esta variable que yo creé, yo lo que voy a hacer es introducir una expresión de entrada aquí y le voy a decir que va a ser igual a f'(c). Vamos a aprovechar esto para hacer una mención acerca de lo que pasa con las unidades entre Excel y Mascat. Excel no rastrea unidades, no es capaz de llevar rastro de las unidades que estamos trabajando. Por ende, si introducimos un valor
en un sistema de unidad específico a Excel, cuando le damos la información, automáticamente lo convierte. Fíjense que tenemos acá 250 kilogramos centímetro cuadrado. Esto probablemente lo ha pasado a metros, kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué debo hacer yo? Yo voy a decirle a esto, al Excel, que va a ser por centímetros al cuadrado entre entre metros, perdón. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy declarando una unidad inversa a la unidad real de mi variable para que la elimine. Estoy cancelando la unidad de forma que solamente entre el valor Excel. Excel manipula números. Números, porcentajes, percentiles, mejor dicho, chévere, pero no unidades, dimensiones no las manipula. Ok, suponte entonces que yo estoy declarando esta variable A1. Ahora, ¿cuál sería tu función? ¿Cómo lo harías tú con el VLOOKUP? Por ejemplo, el buscar V. En tu Excel, tú vas a declarar que tome la celda que estás trayéndote de tu procedimiento y sea tu parámetro de búsqueda. Lo que va a hacer es ubicar este 250, que por supuesto no existe en mi tabla, pero supongamos que sea el caso, que 250 es parte de él. Él va a buscar la fuerza, digamos, fuerza axial 250 y arrojarme el momento flector. Así voy a programar ese buscar V dentro del Excel, tal como lo has hecho siempre. Y posteriormente, para traértelo a Mathcad, ¿qué vas a hacer? Supónganse que en la celda, esto viene siendo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la celda 9 viene siendo ese VLOOKUP que yo estoy programando para que me diga quién es esa variable que yo me traje de Mathcad dentro de la tabla y me dé el momento flector, supongo. Entonces yo declaro aquí, momento flector va a ser, me va a traer, importante, tengo que haber dicho output expression. Ajá, momento flector va a ser quién, no va a ser el Excel A1, no, sino la celda de Excel A8, creo que había dicho yo. Y en este caso, para hacer el ejemplo nuevamente de la unidad, me va a traer esta unidad tal cual. Copiar. Multiplico. Pongo la unidad. Ok, ahora ya me voy para acá. Yo le voy a decir que esto va a ser igual al 250, solo por un ejemplo, solo para que veamos cómo se manipula. Vamos a incrementarlo un 10%. Cierro mi ventana de Excel. Ajá, para cómo manipulo la extracción del dato, y en este caso con una unidad, solo por tomar el ejemplo. Lo evalúo. Importante detalle, siempre cuidar las mayúsculas y minúsculas y la forma en la que declaro la variable. Aquí estoy utilizando una mayúscula, un subíndice literal en minúscula F. Y aquí me dice que es 2000 kilogramos metros cuadrados. Vamos a cambiar esta dimensión a metros, a centímetros. Y me dice que es, ¿qué pasó aquí? Kilogramos metro, kilogramos fuerza, no importa, pero debería hacerla. Claro, ya sé qué pasó. KGF. Y acá viene siendo KGF. Celda A8. No, ya entendí. Disculpen, es el índice, es la 9. Ahora sí. Entonces, por supuesto, no es directamente el ejemplo que me estás pidiendo, Víctor, pero lo que tendrías que hacer es declarar variables de entrada que te den el parámetro de búsqueda
y una variable de salida que extraiga una celda donde tú hiciste esa formulación. Entonces de repente no existe la función de MathCAD que te permite hacer un VLOOKUP o un HLOOKUP, buscar B, buscar H, pero sí puedes hacerlo en Excel, que lo manipulas perfectamente, y sencillamente lo que tienes que hacer es importar la información que te va a hacer a condicionar esa fórmula y extraer lo que tienes en tu tabla de datos estadísticos, en este caso, que es lo que estás manipulando. Bien, para volver ahora a lo que me había preguntado anteriormente Emel acerca de las unidades. Bueno, ¿cómo se hace para que se calcule sin unidades? Específicamente lo que quieres es que no te dé la unidad, o sea, que elimine la unidad. Si ese es el caso, bueno, suponte que es un acero mínimo. Pero ¿por qué el F'C? Aquí me está confundiendo. Ya va. Vamos a hacer una cosa y buscar rápidamente en el PowerPoint, que casualmente tengo las ecuaciones aquí plasmadas. Este no es. Este tampoco es. O sea, sí es, pero está... Ok. Yo sé que yo por aquí puse las ecuaciones de acero mínimo para... Ok, que acá no tome, por ejemplo, este no es el área gruesa. Acero de refuerzo. Que acá no tome las unidades de F'C. Por ejemplo, digamos, utilizando aquí, en este caso para columnas, por supuesto, tenemos una fuerza axial, tenemos la fuerza, el área gruesa, tenemos el F'C, F'C y Fy. Y lo que quieres es que no tome las unidades. Sí me gustaría que me dijeras por qué o cómo lo quieres hacer, qué es lo que necesitas de esto. Porque en general, si tú utilizas las unidades de cada una de las variables, automáticamente él te va a trabajar en lo que tú te va a sacar el área de cero. Al programar esta ecuación, supongamos que, claro, no me la voy a aprender, pero déjame ver si consigo un ejemplo un poco más sencillo que este. No. Yo sé que yo tenía por aquí. No, creo que no lo incluí. MathCAD. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Bien. Ok. Área de cero. Suponte. Lo voy a declarar como... Ok, aquí va a pasar una particularidad y es que me va a decir que no reconoce muchas de las variables porque aún no existe, ¿no? Entre 0,80 de phi, que le voy a decir que sea 0,75 de una vez. Todo esto va a restársele el 85% del producto de F'C control menos C, control menos C, que multiplica al área gruesa. Yo aquí voy a poner un área cualquiera. 3 raíz de F'C entre Fy. Ah, ok, eso justamente, yo me imaginé que por ahí va la cosa, pero chévere. Gracias, M. Vamos a utilizar esa ecuación entonces. Área de cero mínimo, más fácil todavía. 3 de la raíz, no, este no es. 3 por la raíz de F' C entre Fy, ¿no? Por supuesto, Fy todavía no existe, vamos a declararlo un poco más arriba. Una particularidad del MathCAD es que él trabaja con una prioridad de declaración. Una vez que declaramos una variable, todo lo que hagamos a su derecha o debajo, es decir, después de la declaración, la va a procesar. Si lo hacemos antes de ella, por encima o a la izquierda, no la toma porque para MathCAD no existe, excepto que sea declarada con el símbolo de definición global o definición que lo había mencionado hace un rato. Lo que sea declarado con ese símbolo, no importa dónde esté, se prioriza sobre cualquier otra declaración. Vamos a declarar aquí Fy. Fy va a ser igual
epa, a 4200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Muy bien. Este F lleno es así. F, control menos. Ok. La pregunta que hace Emil específicamente es porque cuando trabajamos con, y es lo que había mencionado hace un ratico, con ecuaciones empíricas y las evaluamos, ocurre esto. Hay una incongruencia en las unidades. Me salen unidades elevadas a una potencia, en este caso viene siendo metros a la un medio y kilogramos a la un medio porque están dentro de una raíz. ¿Qué ocurre o qué es lo que debemos hacer? Hay dos opciones. Una opción es al F'C yo lo voy a dividir entre la unidad que tiene, por supuesto, no un 1. Y fuera de la raíz yo voy a multiplicar esa unidad. Así me da un valor lógico. Ahora, esta otra opción. ¿Y qué es? ¿Qué es? En vez de dividir la raíz y multiplicar la raíz, sencillamente multiplicar esa unidad fuera de esa raíz, perdón, a ver, solo verifica, pero elevándola al cuadrado, ¿no? Aquí hay un error, tan. Aquí debería haber servido, no sé por qué no me está dando lo mismo. Igual. No, bueno. Realmente la forma más sencilla, sé que hay una segunda que ahorita no recuerdo, es esta que está acá. Dividir la variable entre la unidad original y multiplicarlo fuera de la raíz de forma que se anule esa potencia, o mejor dicho, solo que el valor numérico dentro de la raíz, ese 250, raíz de 250, y la unidad que es fuera de ella. Porque en la realidad cuando metemos esa raíz de F'C, lo que estamos dividiendo es el valor, ¿sí? El módulo del F'C y no la unidad compuesta de kilogramos centímetro cuadrado. Eso no va realmente dividiendo, no va dentro de esa raíz, no se está elevando a una raíz racional. Esa es la forma más sencilla de solucionar ese error que normalmente ocurre en la programación de Mathcad. Si llego a ver por ahí la otra forma, hacer un vídeo, te lo muestro ahorita, te lo muestro en lo que lo llegamos a ver. O sea que hay una segunda alternativa que ahorita no recuerdo. Ok, mientras tanto voy a minimizar esto un momento. Vamos a seguir por aquí, ahora sí, me fui mucho más adelante. Ok, bueno, ya vimos el programa abierto y aquí lo que quería era mencionarles es más que todo el espacio de trabajo. Es la diferencia de NadaML. Ahorita vamos a ver si ampliamos eso un poquito más. Es la diferencia del espacio de trabajo, ¿no? El software, como su interfaz se ve diferente o incluso se siente distinto a lo que estamos acostumbrados a trabajar hasta ahora, ya sea por AutoCAD, por Autodesk, por CSI, por Microsoft, porque casi siempre lo que conseguimos son menús, son ventanas desplegables, botones ejecutables, etcétera. Eso en esencia sigue siendo igual. La diferencia es que conseguimos es barras, ¿no? Esto que les comentaba, esta barra, la más grande de ellas, es la barra de Ribbon Bar, donde podemos ver estas diferentes pestañas
y que así de hecho se llaman ellas, no son menú ya, sino la pestaña matemática, pestaña de entrada y salida, de funciones, etcétera. Y en la barra de cinta conseguimos todas las herramientas que están asociadas a esa pestaña específicamente. Tenemos la barra de inicio, que es esta que está acá arriba, donde podemos encontrar el botón de Mathcad, que es ese menú File que tenemos en todos los programas. Aquí conseguimos para crear archivos nuevos, para abrir archivos nuevos, para grabar, para buscar archivos recientes, para imprimir, cerrar, etc. El nombre del archivo o la descripción general, incluso también aparece la ubicación y algunos botones de acceso rápido, Quick Access. De hecho, este es el Quick Access Toolbar. Tenemos la barra de estado, que es esta que está aquí abajo. Aquí no se ve, bueno, deberían ustedes verla mejor, donde podemos ver la cantidad de páginas y la página actual. Tenemos la función de buscar y reemplazar, y por acá tenemos el panel de zoom desplazable y la barra de archivos en uso, que es donde por supuesto vemos todas las hojas de cálculo que estamos trabajando, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo de programación lógica. Les había mencionado que podemos hacer tal como hacemos en Excel, con una pequeña diferencia, o mejor dicho, es una gran diferencia de hecho. Yo pudiera decirle, aquí hacer una celda, que yo diga que una particularidad que sí les voy a mencionar, todo lo trabajo en inglés usualmente. Estoy acostumbrado a trabajar los software en inglés porque normalmente es mucho más sencillo conseguir información cuando hay alguna cosa que desconozco, que quiero hacer y no he hecho anteriormente, quiero investigar. La información en inglés siempre está mucho más cargada que lo que a veces conseguimos en español, ¿no? O en cualquier caso en el idioma original del desarrollador del software, ¿no? Ok, vamos a decir por ejemplo que esta celda va a ser 0, perdón, si esta celda es 0, entonces me va a decir momento, estoy con el teclado en inglés y se hace un poco más complicado. Ok, ahora sí. Si es 0 me va a decir sí, y si no me va a decir que no. Ok, esto es una programación bastante sencilla, listo, tengo un condicional. Pero supónganse que, como estaba mencionando hace un rato, queremos programar el valor de un factor de minoración phi, que depende de si está compresión, atracción, si es flexo compresión, depende de los materiales, depende de muchas cosas realmente, ¿no? Esta fórmula sencilla se convierte aquí en Venezuela tenemos una expresión para eso y le decimos es un chorizo. O sea, es una cosa larguísima que muchas veces cuando queremos conseguir el condicional, queremos conseguir la celda que estamos trabajando, que de repente la programamos y da un error. Bueno, a ver dónde está ese error, hay que leer y llega un punto que aprendemos a leer ese lenguaje de programación. No es demasiado complicado y si tenemos alguna familiaridad con programas como Visual Basic, como Algol, como, qué sé yo, cualquier estructura de programación lógica, bueno, se nos llega siendo fácil, pero la verdad que termina siendo engorroso. En algún punto, hasta tiempo nos puede estar quitando porque tenemos que estar buscando dentro de una cadena de caracteres demasiado larga. Diferencia con Mathcad es que podemos declarar ya sea una función, por ejemplo, que el ejemplo es programación, y hacemos un condicional y todo lo vamos viendo de forma secuencial, ¿sí? Aquí vemos, este es el condicional, el if, disculpen, el if donde establezco mi condición. Si la variable A es igual a la variable B, entonces aquí le voy a decir qué hacer, y si no, le agrego otras condiciones que ocurran mientras se dé una condición adicional. Esto es una bandera. Si pasa tal cosa, continúa y pasa al siguiente comando donde, bueno, esto por supuesto no es una programación completamente congruente, son sencillamente la intención era mostrar todos los operadores, ¿no? O gran parte de ellos. Pero así se ven. Es una forma mucho más lógica y de hecho, si han tenido antes la oportunidad de trabajar con lenguaje de programación,
Es así que nos enseña. Esto es una estructura de un programa en vertical, donde todo va teniendo una estructuración secuencial. Así lo podemos hacer igualmente en Mathcad. También tenemos la posibilidad de redactarlo directamente, por ahí quizás lo vamos a ver también. Pero esta es la forma más sencilla de leerlo dentro de Mathcad. Utilizando esos condicionales tenemos la posibilidad de utilizar condicionales para expresiones de conclusión, que en este caso fue lo que hice prácticamente en el Excel, ¿no? Le dije que si esta celda era igual a 0, me dijera que si lo era o no. Esto es una conclusión sencilla. Es menos 170, entonces no es igual a 0, me dice no. Me está evaluando la celda, no me arroja un valor, no calcula nada, lo que está haciendo es mostrar una conclusión sencilla. Puede ser más complicado que esto. Por supuesto, lo que tengo que hacer es cambiar es la cadena de caracteres que está dentro de ese string o de esos comillas. Acá podemos hacer algo similar. Fíjense aquí lo que está señalado hoy. Olvido que esto es una imagen. Lo que está señalado en gris lee el chequeo de área de acero y me dice: la propuesta de acero longitudinal cumple con la demanda de acero. Bien, esto es una evaluación de una fórmula. Aquí está evaluando una fórmula, me está dando un resultado y lo que me muestra es una conclusión. Y eso lo hago mediante un condicional. Y lo que estoy haciendo es diciéndole que evalúe esa área de acero que estoy proponiendo y la contraste con el acero requerido. ¿Cómo yo sé que cumple con la demanda? Bueno, si el área de acero propuesto es igual o mayor que el área de acero requerido, entonces estoy cumpliendo con lo que necesito, ¿cierto? Si pasara lo contrario, no recuerdo exactamente qué mensaje dice, sinceramente, pero igual seguramente lo tengo por acá, por ahí a la mano. Lo que me diría es que no cumple. Probablemente sea algo como: la propuesta de refuerzo longitudinal no cumple con la demanda de acero, o la propuesta de acero longitudinal es insuficiente. Algo similar, ¿no? Pero es una programación similar a esto, a esto que vimos anteriormente. Una estructura muy similar a esto. Si el área de acero propuesto es mayor o igual al área de acero requerido, entonces, y entra un texto en cadena, un string, como se llama en Mathcad, en este caso, que me dice: la propuesta de refuerzo longitudinal cumple con la demanda de acero. Si no, else en este caso vendría siendo la siguiente cadena, que es: la propuesta de acero longitudinal no cumple con la demanda, es posible hacerlo. Y hay una particularidad, claro, que no se ve directamente, pero esto es solo una evaluación y no estamos viendo esa programación, es porque estamos usando otra herramienta que también vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Son tres tipos de gráficas: una gráfica en 3D, una gráfica de contorno y una gráfica polar. Sí podrán ver que prácticamente ninguno tiene las funciones, solamente esta muestra la función menos x a la medio y x a la medio, pero los demás dice, esta por ejemplo es f y ya, no se sabe qué función es, o no se ve qué función es. Pero fíjense en esta línea que está aquí arriba. No sé si ya alguien tiene por ahí la familiaridad con el programa un poco, con Mathcad, y ha utilizado antes un área colapsable. Esto es un área colapsable que nos permite introducir información y hacerla invisible prácticamente. Control Shift A. Esto lo que vemos aquí es un área colapsable donde yo puedo sencillamente introducir lo que necesito y a conveniencia solo colapsarla, se hace invisible, pero sigue existiendo, porque si yo evalúo esa área de acero, me va a dar el valor, como lo mínimo, área de acero mínimo, me dice que es ese 0,011, a pesar de que no puedo visualizar su definición mientras está colapsada. Esa es una de las ventajas de ese tipo de región, que lo habíamos mencionado también, ¿no? Esto que está acá es prácticamente otro tipo de región, que es el componente de Excel. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de los elementos de compresión. Realmente esto no es algo que estoy seguro todos dominamos, pero bueno, es un sencillo repaso a esto, ¿no? Las columnas son elementos estructurales que soportan la superestructura y transfieren cargas verticales desde la misma hasta la
las cimentaciones. Además resisten las cargas laterales que actúan sobre los sistemas estructurales debido a las acciones sísmicas y varios estados de carga de servicio. Hay distintos tipos de columnas, por supuesto. Tiene que ver más que todo con el tipo de esbeltez. Las columnas son categorizadas en dos parámetros: forma y longitud o altura, que es precisamente lo que mencionábamos, la esbeltez. Y en base a esto, bueno, las secciones de las columnas son usualmente circulares o rectangulares, o son sólidas, huecas, octagonales o hexagonales. Y las columnas pueden ser cortas o esbeltas dependiendo de esa relación de esbeltez excesiva, expresada como KLU entre R, siendo K la longitud efectiva de la columna, o el factor de longitud efectiva, mejor dicho. Esa LU viene siendo la longitud no arrastrada del elemento a compresión o la luz, y R el radio de giro de ese elemento. Tenemos aquí los tipos de columna, todo esto por supuesto en consonancia con el diseño por resistencia última según el código del American Concrete Institute para la codificación 318-14. Por supuesto todavía vigente para la versión del 2019, ¿no? Tenemos acá las columnas axialmente cargadas, las columnas excéntricas, y más que todo se diferencian por la relación entre el momento flector y la carga axial. Y para columnas excéntricas aparecen dos casos adicionales o dos subcategorías, que son las columnas cortas y las columnas esbeltas, donde en el primer caso no ocurre el pandeo local y se ve a presencia de una solicitación axial y una por flexión puras, mientras que en el segundo caso existe una posibilidad de pandeo y muchas veces se debe a la modificación de ese momento flector. Para las columnas axialmente cargadas manejamos un criterio de seguridad, por supuesto congruente con el Low Resistance Factor Design o el diseño por resistencia última, y es que la carga axial nominal, minorada por supuesto, debe ser mayor o igual a la carga última que actúa sobre ella. Bueno, aquí podemos ver la leyenda de esa ecuación. Viene siendo P sub U, esa carga axial de la columna, producto de las cargas mayoradas o carga última, y lo que mencionamos como la carga nominal minorada viene siendo la resistencia axial de diseño realmente, ¿no? Bueno, tenemos aquí unas ecuaciones de columnas de estribo simples. La ecuación de la carga axial de diseño, bueno, aquí para estribos simples como mencionamos, con un phi de 0.65, y para refuerzo en espiral con un phi de 0.75, donde manejamos el área gruesa, el área de acero de refuerzo, y en este caso el área de la sección de concreto, que viene siendo el área gruesa menos el área que ocupa ese acero. Acá tenemos una relación para los estribos simples y el diámetro de la barra, el espaciamiento de corte. En este caso para las columnas con refuerzo en espiral. Y bueno, acá tenemos otras ecuaciones para la cantidad geométrica de las columnas, que se sabe que se maneja entre un 1 y 8%, siendo esta la relación entre el área de acero y el área gruesa de la sección. La ecuación para determinar esa área gruesa del concreto y la ecuación para determinar el área de acero de refuerzo. Más adelante, que también lo van a tener disponible ustedes, va a ser, bueno, son las generalidades acerca de las columnas. Aquí habla acerca de las dimensiones, la sección bruta de la columna, los elementos sismoresistentes. Acá en este caso estamos hablando acerca de la sección transversal de la columna. Nos dice que deben ser construidas de forma monolítica. Además, son generalidades que contempla el código 318. En caso de que sean adyacentes a un muro estructural,
o muro de concreto deben ser también vaciadas de forma monolítica, no puede ser vaciado por etapas o no debe ser vaciado por etapas, y que los límites exteriores de la sección transversal efectiva no deben tomarse a más de 40 milímetros por fuera del refuerzo transversal. Es decir, si el refuerzo está a, digamos, 5 centímetros, la sección transversal va a estar determinada a 4 centímetros más de eso, ¿no? En cuanto a la fuerza axial del momento, el código nos dice que debemos tomar la mayoración de carga aplicable para considerar el momento último, perdón, y la carga axial última cuando éstas ocurran de forma simultánea. Las generalidades respecto a el Low Resistance Factor Design o la resistencia última, diseño por resistencia última, viene siendo que siempre la resistencia de diseño sea mayor o igual a la máxima solicitación ocurrente. Pasa para el momento flector, para la solicitación por corte, por torsión y por solicitaciones axiales. Bien, vamos a pasar entonces otra vez al software y después vemos otro contenido por allá. Ok, aquí hicimos algunos ejemplos más que todo para disipar ciertas dudas que nos estaban planteando. Igual si tienen alguna duda más, son bienvenidas. Los invito de hecho a que las compartan para que ampliemos un poco más esas inquietudes que puedan tener. Mientras tanto, vamos a hacer unos ejemplos. Acá yo lo que tengo es una hoja de cálculo, ahorita la voy a vaciar. Y vamos a trabajar con ciertas cositas. Primero, lo que voy a hacer es que de una hoja que tengo previamente programada, yo me voy a traer información, ¿no? Vamos a hacer primero la información de un ejemplo de columnas cortas. Si me da un segundito, mientras abro acá el archivo. Algunas cosas no las van a ver porque las tengo en una pantalla auxiliar, ¿sí? No me interesaba que fuera parte de... Vuelvo a explicar. Ok, antes de pasar a eso, vamos a hacer, déjenme ver si tengo por aquí un caso, creo que no. Yo me voy a traer primero la información y vamos a esa información, a esa inquietud que nos presenta Emel por acá. Me pide que expliquemos cómo ocultar una operación en la hoja, claro que sí. Te voy a decir cómo lo hice, con qué atajo y te voy a decir a dónde encuentras eso realmente. Lo primero que me va a traer es la información que me va a contextualizar el ejemplo y es de columnas cortas. Ya esto lo tengo yo trabajado anteriormente y lo que estoy haciendo es incorporando información de otra hoja de cálculo tal cual como pegas un texto en Word, sin más nada. En este caso, en su mayoría son ecuaciones empíricas, yo no estoy trabajando aquí con declaraciones. Y lo sé porque los símbolos de igualdad son todos el que conozco clásicamente, pero si veo a detenimiento, es un símbolo que tiene un poquito más de espesor en su barra, que es esto que está acá. El símbolo de comparación, el equal to, o conocido como símbolo de igualación booleano, y solo sirve para establecer comparaciones entre ecuaciones o entre expresiones, o sencillamente en este caso, como estamos viendo, es para hacer una fórmula empírica, digamos, que bueno, este caso no lo es, esta es una sumatoria de momentos, pero por ejemplo, aquí, yo estoy diciendo que la carga axial nominal va a ser igual a C más E sub S menos T, pero ninguno de estos tiene valor anteriormente, todo esto es prácticamente una teoría, yo estoy haciendo una ecuación empírica o una ecuación genérica, ¿sí? Para eso utilizo el booleano cuando no es una comparación propiamente. Para escribir ecuaciones matemáticas donde no necesite yo declarar cada una de las variables para que queden plasmadas en ella. Así sé yo que estoy trabajando por ahora solamente con comparaciones. Nada de esto es una variable que ha sido determinada. Ahora, supongamos que yo quiero determinar el valor de acá, del área de acero, por ejemplo. Yo debo dar información, ¿sí?
Y aquí vamos a pasar a la parte que nos pregunta Emil. Me pide que expliquemos cómo ocultar una operación dentro de la hoja. Y me disculpan, que me da alergia. Ok. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a traer por acá un enunciado que es el ejemplo 2.2, parte de esto que estoy trabajando por acá, 2.2. Voy a trabajar ahora con un ejemplo. Aquí ya tengo la información, lo podemos ver un poquito más a detalle más adelante si les parece prudente. Criterios de seguridad, ya esto los hemos mencionado, que esto es los criterios de el Low Resistance Factor Design, por supuesto, equilibrios de fuerza, equilibrios de momento, condiciones de compatibilidad de deformación, que estamos trabajando con la deformación del elemento. Luego digo que tengo 5 incógnitas, son 4 ecuaciones, etcétera, etcétera. Es un procedimiento más que todo, pero todo esto sigue siendo teórico. No he comenzado aún a calcular nada, lo voy a hacer ahora. Bien, y es aquí donde comienzan las declaraciones, ¿sí? Las declaraciones de variables y de valores. Me lo voy a traer para acá, esta es mi información. ¿Sí? Tengo acá que la base son 500 milímetros. Les comenté que una vez que utilizo una unidad yo la puedo evaluar en lo que sea y vamos a verlo aquí rapidito. Esa base, si yo le pido que me la evalúe, me la da automáticamente en metros y me dice que son 500 metros. Pero si yo quiero pedirle que me lo muestre en pulgadas, lo va a hacer igual. Y lo que hace es recalcularla, más nada. Solo tengo que decirle qué unidad va a trabajar. 0,001 kilómetros. Puedo pedir que me diga cuántas yardas son y todo lo recalcula solamente con redefinirle la unidad de visualización, ¿sí? Ok, ahora, lo primero que voy a hacer será reorganizar esto. ¿Por qué? Yo quisiera, primero, que se vea un poco más contextualizado. Yo no quiero que se vea ese desorden como lo escribí aquí. Fíjense que tengo todas las variables puestas una encima de otra casi, no tiene un orden demasiado definido. Y más que eso, supongamos que yo quiero imprimir esto. Vamos a decir que yo estoy haciendo un artículo científico, que estoy haciendo, de repente redactando una guía académica o sencillamente un informe. Esto va a ser el informe de mi diseño, mi memoria de cálculo. Bueno, yo no quiero que se vea 2 puntos igual, porque va a parecer que yo no sé escribir. Va a parecer que me estoy equivocando, que tengo una manía, digamos, no sé, con escribir un 2 puntos antes del igual, porque lo hará, quién sabe. Quien no maneje el software, quien no esté familiarizado al software, no va a saber por qué lo hicimos, pero aún así, quien lo conozca, bueno, va a saber que utilizamos el PTC Mathcad Prime. No es que esté mal, pero sencillamente no es a lo que estamos acostumbrados, sino es como presentamos correctamente o convencionalmente una operación matemática. Lo ideal es que fuera algo más parecido a, y aquí me va a traer una nueva región, que es una región de texto conocida como bloque de texto porque abarca el ancho de la hoja y me permite trabajar con regiones de texto o con caracteres de texto y a su vez regiones matemáticas internamente. Sé que hay regiones dentro de ellas porque estas líneas punteadas, que es lo que me define la región de texto en este caso, delimitan todo ese bloque, pero además internamente hay otras áreas que también se ven punteadas cuando las seleccionan, que son regiones matemáticas. Y además también lo puedo saber porque las unidades se ven en azul. Característicamente las unidades siempre las vamos a ver en azul, así como por ejemplo las variables las vemos en color negro y las constantes se ven en verde. Eso es típico, eso es algo, es parte del lenguaje del Mathcad Prime. Ok, yo quiero esto en lugar de esto. Pero si yo elimino este desastre que yo hice antes, ¿qué va a pasar? Todas estas variables me van a decir que no existen, no las he declarado, tengo que declararlas en algún momento. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí aprovecho y respondo la pregunta o la petición que me hizo Emil, que es que explique nuevamente cómo hice para esconder o ocultar una información o una operación dentro de la hoja. Pues yo lo hice porque estoy acostumbrado a hacerlo con Control Shift A. ¿Qué es eso? Lo que hice fue generar un área. Supónganse que no conozco los comandos, no estoy acostumbrado a ellos. Bueno, lo puedo buscar directamente acá en textos.
Perdón. Ahora yo me volví un 8 con esto. En documento, la pestaña de documento, que es la penúltima, Document Tab, tengo aquí un icono que dice área y puedo ver lo que parece ser una redacción y un triángulo amarillo. Control Shift A me dice inserta un área colapsable. Insert a collapsible area. Aparece esa región punteada que dice área, tiene un menos. Si apoyo el menos se convierte a más y desaparece la región. Bueno, ese desastre que borré lo voy a pegar. No es lo que yo quería. Ok, el desastre que borré yo lo voy a pegar aquí en esa área colapsable. Automáticamente se actualiza mi hoja de cálculo, vuelve a mostrarme todos los resultados que son realmente evaluaciones de las variables que he declarado y ya todo tiene orden, ya todo existe. Muy bien, yo voy a colapsar esa área y ya no existe esa declaración, el desastre que hice no existe y yo puedo hacer lo que sea con esa información, la puedo dejar ahí atravesada y sencillamente se va a ver como una línea. Yo pudiera incluso aprovecharme de ella, ya que es una línea, y llevármela para acá arriba, para que parezca que sencillamente es una línea que divide la parte de teoría con el ejemplo, la parte práctica o la parte, sí, la parte práctica de mi redacción, que en este caso viene siendo ese ejemplo, está separada de lo que venía antes, que sencillamente la información teórica, por una línea cualquiera. Cuando imprimamos ese archivo, ya sea en un archivo digital, digamos un PDF, o sea impreso en físico por una impresora, se va a ver solo una línea en la hoja. Cuando en realidad, ¿qué es? Todo lo que queremos declarar que no queremos que se vea, ya sea por lo que estoy, como lo estoy especificando yo, que es que no queremos que se vean los dos puntos, o más allá, que no quiero una declaración específica, que no quiero que se vea, por ejemplo, el área de cero mínima, como lo estábamos mostrando hace rato, donde tenemos que poner una raíz dentro, o mejor dicho, f' dentro de la raíz y dividirlo entre la unidad y multiplicar por la unidad, que eso sencillamente no es lo convencional, no es lo usual. Bueno, lo hacemos dentro de un área colapsable, desaparece, pero toda esa información sigue estando disponible, ¿bien? Ok, seguimos por aquí. La solución de caso cargado, axialmente cargado, falta que me traiga ahora esa información que está por acá. Lo voy a escribir o lo voy a sencillamente pegar porque ya yo tengo esa información, ya yo he trabajado con este diseño anteriormente, me lo estoy trayendo de otro archivo sencillamente porque quiero ahorrarme información. Este TONF que pasó por aquí, aquí hay algo que no he declarado. Fíjense, aquí me está diciendo que aquí hay un error. PNMax me lo señala en rojo. Lo que tengo que ver es que me está diciendo qué error me está mostrando y me dice que la variable no está definida. Verifique que la etiqueta ha sido asignada correctamente. Bueno, la particularidad de esto seguramente es que, ok, aquí tengo una ecuación genérica, no es una variable, no es una declaración de la resistencia de diseño máxima. Pero no tengo la declaración por qué. Posiblemente, no me seguro que no la copié realmente en este caso. Ah, no, aquí está. Si yo evalúo esto, ok. Y acá, ¿será que...? No, aquí está, todo está bien. No sé por qué no me está dando esta expresión. No sé si me extraña. Según él no está definida, pero si yo me llevo esto, vamos a hacer una cosa. Voy a quitar la unidad. Ok, ya. Done. Muy bien, ahora sí. Lo que estaba pasando es que seguramente trabajé con una unidad definida por mí mismo y sencillamente, como no la hice acá,
Solo que no sé dónde la hice en la hoja, no lo voy a dejar como está. No me la mostraba. Déjame ver si consigo un momento esa declaración. Ok. TONF 151. Voy a aprovechar eso también para mostrar, para que veamos un ejemplo más. Y es que, si se fijan, perdí otra vez la hoja, disculpen. Si se fijan, estoy mostrando la tonelada fuerza, ese TONF, no es una unidad que conozcamos, ¿no? Si yo de repente estoy redactando un informe, una memoria de cálculo, un archivo científico, eh, una guía académica, etcétera. Cuando alguien ve ese TONF, de repente pudiera ser confuso porque no es una unidad a la que estamos acostumbrados, sin embargo es como la maneja MATCAD. ¿Qué podemos hacer? Yo puedo agarrar y yo puedo declarar una unidad. Yo voy a decir que ton F, tonelada fuerza, va a ser ¿quién? Un TONF. Ok, lo dejo así, pero hago algo más. Aquí trabajo con las etiquetas. Recuerda que mencioné hace un ratico que el error que me estaba mostrándome era que la etiqueta no estaba correcta. Bueno, yo señalo ese TONF que yo estoy declarando, TONF mejor dicho. Me voy a matemáticas, me voy a labels o etiquetas. Fíjense que se ve en negro y me dice que es una variable, cosa que no es correcta. Me voy acá y le digo que va a ser una unidad. Y así he declarado una unidad propia que equivale a ese TONF que no conocemos. Y aquí, si ahora yo le pido tonelada fuerza, me va a dar el valor correcto, ¿sí? Ok, vuelvo a cerrar mi área y sigue estando todo en orden. Muy bien. Hay una particularidad también y es yo con esas áreas puedo no solamente esconder información, sino además la puedo proteger. Si yo le doy doble clic derecho al símbolo de el menos o en cualquier parte del área colapsable realmente, eh, me muestra ya sea agregar espacio o minimizarlo, o sea, me da un menú contextual con posibilidad de agregar información o me dice que puedo proteger el área. Si yo la protejo, primero aquí me dice cómo quiere que se muestre, bueno, de último mejor dicho, proteger la forma en la que se muestra, si quiero que esté colapsada o expandida, y esto es para que no puedan abrirla o cerrarla, pero además lo que esté allá adentro, en lo que yo le doy la configuración, vamos a decir que esto es 1, 2, 3, 4, 5, la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, protege el área colapsada, cuando la quiera abrir no me va a dejar hacerlo. Y lo que debo hacer entonces es pedirle que la desprotezca y me pide la contraseña para poder abrirla. Ese es en caso, por ejemplo, que estemos manejando con una hoja de cálculo que maneje más de una persona. Supóngase que estamos trabajando en una oficina de cálculo, estamos trabajando con un equipo y hay una particularidad que no queremos que sea modificada. Bueno, tenemos esa alternativa que es la de proteger esa área, o sea, la información que no queremos que nadie modifique, lo redactamos, lo formulamos dentro de un área colapsable y la cerramos de forma que quede protegida, que nadie pueda modificar ese contenido para que no altere cualquiera sea la naturaleza de ese contenido, de esa información que estamos trabajando, ¿sí? Ok. Hasta acá entonces lo que hemos hecho ha sido ese caso de columna axialmente cargada. Supongamos que ahora yo quiero mostrar el quiero construir el diagrama de interacción, ¿ok? Yo por supuesto tengo ya esto redactado en otra parte.
Me va a traer directamente el diagrama para que lo vean. Vamos a pegarlo por acá a ver si funciona. Ok, me falta una información. Dame un segundito. Ajá. Hasta ahora lo que he hecho es ir construyendo de un supuesto procedimiento que ya yo he trabajado, una hoja de cálculo que yo trabajé anteriormente, y lo que estoy trayéndome son las regiones o informaciones que me son de interés o que me son útiles en este caso para completar mi procedimiento. Y he trabajado con todo un procedimiento de diseño de una columna corta. Vamos a abrir por aquí uno más, control N. Y vamos a hacer un ejemplo también, quiero que vean cómo hacer una propuesta de hacer. Ya existe una opción, me pregunta por acá Víctor. No, me preguntan, tengo dos preguntas. Una de Elías, ¿cómo se podría hacer para trabajar con F'C? Eso hace un poquito lo estábamos trabajando, Elías. De hecho, creo que por aquí quedó, no mentira, lo borramos. F'C raíz de algo. Supóngase que sea para calcular el módulo de Young. Otra vez, vamos a hacerlo rápido porque Elías no tuvo la oportunidad de verlo anteriormente, imagino. F' contra menos C, que es igual a 210 kilogramos fuerza entre centímetros cuadrados. Bien, y me pregunta qué pasa cuando queda dentro de una raíz. Supongamos que sea, para calcular módulo de Young, digamos que es 15.100, como ejemplo, la ecuación de la... Esta no es la ecuación que aplica para todos los casos, pero es una de ellas. 15.100 por la raíz de F'C. Ajá, ¿sabes, Elías? Que cuando hacemos esto, lo que ocurre es que produce una incongruencia con las unidades, ¿cierto? Bueno, la forma más sencilla que estamos hablando hace un rato es sencillamente acá dividir el valor de F'C por la unidad original inversa, ya sea escribirlo al contrario, o sea, uno arriba del otro, dividir el valor entre estos, o inclusive elevar esto a la menos 1, y luego fuera de la raíz volver a multiplicar la unidad. De esa forma conseguimos que se mantenga la unidad de forma congruente. ¿Sí? Esa es la forma, una de las formas más sencillas de trabajarlo, Elías. Luego pregunta por acá Víctor Astoraime que si existe una opción para que solo permitir cambiar datos de entrada y bloquear el resto de datos en Mathcad para una hoja de cálculo para un usuario externo. De nada, Elías, siempre la orden. Directamente no, Víctor. No, así propiamente algo que me permita solo dejar unos datos de entrada sometidos a modificación, no. Lo que pudieras hacer en tal caso es que todo el procedimiento lo trabajes dentro de un área colapsable. Suponte que vamos a hacerte aquí el caso. Aquí nada depende de nada. Vamos a traernos suponte que el caso va a ser al revés. Yo me voy a llevar todo esto a esta hoja por aquí. Está interesante esa pregunta, Víctor. Ok. Lo que voy a hacer ahora es, en mi caso, yo quiero es bloquear el procedimiento y permitir
la modificación de la entrada de información, o sea, que yo pueda cambiar, por ejemplo, la base, la altura, etcétera, y que el procedimiento siga siendo el mismo. Bueno, lo que yo voy a hacer es agarrar y, por ejemplo, voy a dejar, a ver, que aquí es modificable en teoría. Vamos a suponer que voy a dejarlo en función de las dimensiones de la columna, ¿no? Vamos a decir que esto va a ser información, importante, Control Shift T, información de diseño, base 500, altura 200. Ok, olvidémonos de esto que está acá, o inclusive esto puedo bloquearlo. Ahora lo que voy a hacer es, yo voy a traerme esta información, todo esto, yo lo voy a cortar, voy a generar otra área y dentro de esa área voy a pegar ese procedimiento. ¿Para qué? Preguntarán. Porque lo que quiero realmente es que esto no se pueda modificar, ¿verdad? Que esté bloqueado, como dice Víctor. Solamente voy a poder modificar dimensiones, pero no el procedimiento. ¿Cómo hago eso? Bueno, sencillamente lo mismo. Yo voy a bloquear esta área colapsable, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero le voy a decir en cambio que en vez de bloquearla colapsada, que la bloquee expandida y proteja el área. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no puedo modificar esto, no hay forma alguna sin conocer la contraseña que yo pueda modificar nada. Pero si yo cambio la columna y digo que ya no es una columna de... ¿Esto lo hice de dónde? Buenísimo, no lo hice en la hoja que era, pero no importa. Ya no es una columna de 50 centímetros, sino quiero que sea una columna de 30 centímetros y quiero que sea una columna cuadrada, por ejemplo. Vamos a decir que entonces que esto sea igual a B. Bueno, se actualiza la columna y recalcula todo nuevamente en función de esas dimensiones. Si quiero que sea una columna de 50, se actualiza y vuelve a recalcular todo lo que esté en función de todo eso, ¿no? Que en este caso viene siendo bueno, casi nada está en función de las dimensiones ahora que lo veo, D y ya. Prácticamente solo esas dos. Bueno, el área gruesa, por supuesto, claro que sí. Y de esa forma entonces lo que hago, Víctor, es que el procedimiento sigue intacto, no lo pueden modificar, está bloqueado de hecho, y solamente puede modificar ya sea el tipo de columna o inclusive, vamos a aprovechar esto para hacer un condicional. Ustedes pueden decirle que trabaje un condicional para tomar el valor de la columna. Por ejemplo, decir, bueno, no lo voy a hacer porque se va a hacer un poco largo y no me da la chance de trabajar otro ejemplo. Pero, formas de eliminarlo. Bueno, me pregunta Víctor, antes de continuar con aquello. Al hacer eso que nos muestra como un reporte en PDF para informe, ¿se vería el cuadro en líneas punteadas o hay forma de eliminarlo? En versiones anteriores se veía era el cuadro tachado. Eso sí se ve terrible, ciertamente. Ahora ya no se ve el cuadro punteado, sino que se ve la línea sólida. De hecho, vamos a hacerlo aquí. Vamos a imprimir Microsoft PDF. Que es una cosa que mejoraron, si no me equivoco, en la versión 6. Porque estoy seguro que hasta la versión 5.0 todavía ocurría eso, que aparecía como una región tachada. Yo voy a poner aquí seminario. Hoy es 16 de julio. 16.7. Save. Ok, claro, no puedo usar slash. 16-7.
lo grabo como PDF y cuando ejecuto ese archivo, yo les voy a mostrar cómo se ve. Denme un segundo que cargue. Ok, lo tengo por acá. El área se ve, sí, como una línea sólida, pero ya no se ve, al menos, esa línea como tachada. Antes se veía de esquina a esquina, de la esquina superior izquierda a la inferior derecha, una sola línea encima de toda esa información, por ende prácticamente era inutilizable. Ahora, bueno, si juegas con eso te puede servir, sigue siguiendo la línea y de hecho se ve aquí Password Protected Area, así que sería cuestión en tal caso de que modifiques el PDF. Sí, la opción de querer realmente eliminar eso es que modifiques el PDF, eliminas ese password protected incluso las líneas, etcétera. Sería una opción quizás un poco extrema, pero es una alternativa, ¿no? De resto sí te queda eso siempre visible. Esto te lo recomiendo en tal caso si no quieres utilizar el PDF, o sea, modificar el PDF. Si no quieres modificar el PDF, la mejor opción que tienes, Víctor, es no trabajar con el área así. O sea, si quieres para imprimirlo, no lo hagas de esta forma. En cambio, si quisieras solamente proteger el área, que lo pueden utilizar otras personas, pero no modificar el procedimiento, esta es la mejor alternativa. Esta misma, bueno, esto es un PDF por supuesto, utilizar una área protegida, pero que quede visible. El procedimiento sigue siendo visible. Puedes visualmente extraer la información que te interese, o incluso tú puedes de esa misma área, tú puedes decirle que te dé el valor de P nominal máximo y aún o sea, puedes acceder a toda esa información sin ningún problema. Stone F. Toda esta información está completamente accesible, pero no modificable, ¿sí? Esa es quizás la mejor alternativa para utilizar procedimientos no modificables por terceros, pero visibles a su vez, y que no importe realmente si esto queda visible o no. Por supuesto, los símbolos de más y menos no se van a ver, pero siempre se ve el Password Protected Area y se ve las líneas que comprenden el área, ¿no? Que no es lo ideal si vas a hacer un trabajo impreso, pero sí para proteger esa información, ¿sí? Vamos ahora, déjenme buscar un segundo algo que tengo por acá a la mano. Selección científica. Quiero ver si les puedo mostrar la gráfica. Mientras tanto voy a eliminar esto. Unprotect. 1, 2, 3. Que esto ya lo hicimos por aquí. Ya esto lo hicimos por acá. Ah, no, mentira. No lo voy a eliminar. Porque sí lo voy a usar. Lo que voy a eliminar es esto de acá. Y quiero ver si puedo mostrarles. Ya va. El diagrama de interacción. Cómo construirlo o cómo se construye. Realmente algo bastante sencillo desde acá. Acá tengo el caso de una columna excéntrica, si no me equivoco. Datos preliminares, bla, bla, bla. Ok, me va a traer otra información por aquí, que también tengo ya previamente
diagramada, y me va a traer la gráfica de una vez para que la vean. Esto no es, no sé por qué no se copió. Ahora sí. A veces pasa cuando estamos copiando de una hoja a otra que tarda un poco. Entonces, de repente en Excel quizás toma un solo valor, o toma incluso todo un texto, lo copian, lo pegan, y eso es casi instantáneo, casi en vivo, digamos, en tiempo real. Acá no. Acá a veces, si es mucha información, cuando estás copiando de una a otra, tarda un poco en copiar. A veces pasa que, bueno, si estás trabajando con varias hojas, como estoy haciendo en este caso, va a aparecer una información que no tenías antes. Aquí lo que tengo es que DDT, como lo declaré antes, déjenme revisar rápidamente. D. D. Y no me está mostrando la gráfica, buenísimo. ¿Qué me está faltando acá? ¿O que no me está dando acá, mejor dicho? FIDE-A. Que denme un segundito para revisar esta, porque hay una información que no me está mostrando y quiero ver por qué. Bien. P sub n está y tiene valor, imagino. Vamos a evaluarlo. Pegar igual. No, hay algo que no está bien. Que es? ¿Por qué no muestra error? Bueno, les había comentado hace un rato. Ajá, en esta nueva programación tienen un ejemplo de un condicional. Estoy pidiendo acá que me dé un máximo, que me dé un mínimo, y lo estoy redactando tal como lo redactaría en una celda de Excel, ¿sí? Es una alternativa a la programación lógica de una variable en este caso. Eso para el beta 1. Acá puedo ver una programación de programación lógica prácticamente con lenguaje de programación para el FIDE-A. Y finalmente tengo aquí con el Chart Component, voy a darle un poquito de menos de zoom. Una vez que tengo todo determinado, lo nuevo aquí sería para el caso de columna excéntrica. Aquí tengo el beta 1, luego E sub S, la determinación de el FS para los dos casos, por supuesto. Y la resistencia nominal axial, resistencia nominal a momento flector, para finalmente determinar mi gráfica, ¿no? Mi interacción entre ambas, que viene siendo acá mis dos resistencias. Agrego afuera sencillamente una leyenda que puedo hacerlo tranquilamente. Claro, esto es algo un poco más rudimentario, pero lo que les comentaba del Chart Component es que él nos permite editar mucho más a detalle, modificar ese contenido y darle contexto. Fíjense que el Chart Component de hecho hace algo similar al componente de Excel, es que genera una ventana adicional, el PTC Mathcat Chart. Y aquí me permite hacer prácticamente cualquier cosa. Puedo modificar el tipo de gráfica que estoy utilizando. Puedo modificar, aquí vamos a dejar esta región. Yo puedo agregar títulos, chart title, le voy a decir que esto sea diagrama. Bueno, tengo que borrar todo, por supuesto. Se hace a veces un poco pesado. Diagrama de interacción. Interacción.
interacción. Yo puedo pedirle que ese título lo modifique ya sea a su ubicación. Bueno, lo voy a dejar arriba, pero lo voy a modificar hacia la derecha. Puedo cambiar el tipo de letra, si quiero que sea más grande o más pequeña la fuente, si quiero que lo muestre en negrita e en cursiva. El color de la fuente, además, vamos a decir que lo haga rojo. El ángulo que tenga. Son cosas más que todo visuales, pero nos permiten contextualizar mucho más allá la información de esa gráfica. Fíjense que antes era sencillamente una línea y listo, una curva, por supuesto sabemos qué es, pero no nos mostraba más nada, ¿no? Aquí nos podemos darle leyenda. En este caso, bueno, hay una sola gráfica. Puedo modificar cada uno de los ejes y darle también nombre a los ejes. Por ejemplo, aquí el eje de X, yo le voy a decir que esto sea el momento flector, M, momento flector nominal, y me voy a Y, le agrego el título, vamos a cambiarle de una vez el ángulo, le voy a decir que sea en 90 grados y que lo lea como fuerza axial nominal. Y así realmente puedo modificar casi cualquier cosa, o por lo menos mucho más que lo que se puede hacer en un XY, ¿sí? Puedo eliminar ahora esto que está aquí. Y así entonces trabajo con un diagrama de interacción. Habíamos comentado antes la alternativa de que podíamos trabajar con un diagrama que lo eliminé por error con un componente de Excel, ¿no? Una alternativa a esto venía siendo trabajar con un componente de Excel, supongamos que ya lo habíamos graficado y bueno, sencillamente mostrarlo mediante el componente. Alternativas hay muchas para trabajar o para hacer una misma, hacer algo igual dentro de MathCAD.Prime. Realmente las opciones son, bueno, casi, ¿y esto qué es? ¿Esto es el que estoy trabajando ahorita? Sí. Son casi infinitas. Ok, ya sé qué pasó aquí. Es que me abrió una hoja nueva programado con una plantilla distinta, ¿no? La plantilla que está trabajando ahorita es esta. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta por ahí. Si no la tuvieran, quisiera aprovechar también para hablarles un poquito acerca de lo que comprende el curso que dictamos en CCIP para MathCAD. Lo voy a ir abriendo en caso de que si alguien tiene una duda, por favor vaya redactando y la trabajamos en lo que complete eso. ¿Sí? Vamos a revisar rápidamente ese contenido. Vamos por aquí. Ok. Parte del propósito de este ciclo de seminarios online desde el instituto es que conozcamos un poco más lo que tenemos en oferta para ustedes, ¿no? Para los cursos que hay, bueno, cursos de capacitación, las especializaciones, cursos de enriquecimiento, todo esto para, por supuesto, el enriquecimiento profesional. Una de las opciones que no hemos tocado hasta ahora en la semana dentro de este ciclo de seminarios ha sido la especialización online de PTC MathCAD.Prime. Tenemos ahora un contenido disponible, lo hemos ido ampliando a lo largo del tiempo. Ya esto es, si no me equivoco, el quinto ciclo que estamos dictando. Y está destinado a esto. Hemos trabajado con memorias de cálculo, hemos trabajado con hojas de cálculo, que es lo que estamos haciendo desde la última versión. Y es este el curso, PTC MathCAD.Prime en la ingeniería para herramientas y programación de formulación de hojas de cálculo. Por supuesto, en contexto de ingeniería, ¿no? Con contexto ingenieril, es dictada por mi persona igualmente. Y vamos a revisar rápidamente el contenido por encima, ¿no? Puede compartir su hoja de MathCAD. No sé si el contenido lo van a estar subiendo
al blog Ronald, no estoy seguro, creo que hasta ahora no han subido contenido. Y el video sí va a estar disponible más adelante, pero a través del canal de YouTube. Van a poder ver la reposición de esta ponencia, así como todas las demás que hemos trabajado hasta ahora en el ciclo de seminarios online, que hasta ahora les comenté. Antes de que continuemos aquí, vamos a hacer rápido una mención a eso. Habíamos comenzado con el ingeniero Magister Edison Moscoso, que trabajó con evaluación y rehabilitación de reforzamiento. Eso fue el día 11 de julio. Eso debería estar ya disponible en el canal de YouTube. Igualmente, las ponencias de los ingenieros Edison Chávez y Alex Palomino, que fueron de estructuras sismorresistentes y patologías encontradas en el terremoto de abril de 2016 en Ecuador. En el caso del ingeniero Edison Chávez, y el ingeniero Palomino habló acerca del análisis sísmico en congruencia con el código 716 del ASCSI. También deberían estar disponibles. En este caso, bueno, no mencioné antes, son Edison Moscoso. El ingeniero Edison Moscoso es de Perú, al igual que el ingeniero Alex Palomino, mientras que el ingeniero de Edison Chávez realiza su ponencia desde Ecuador. Luego, bueno, estuvo para el día de ayer las ponencias del ingeniero Luis Bozo y el ingeniero Alan Orellana, el último siendo de Perú y el anterior también de Perú, pero si no me equivoco está en España en este momento, que fueron de análisis, diseño y refuerzo estructural empleando disipadores de energía, dictada por el ingeniero Bozo, y aplicación de arrastres de pandeo restringido, conocidos como VRB, para sistemas o como sistemas disipadores de energía. Esto por el ingeniero Orellana, igualmente deben estar disponibles. Y la del día de hoy, que bueno, fue la de Mathcad Prime para ingenieros, estudios de elementos de compresión, con todos estos ejemplos prácticos y bastantes dudas interesantes que han traído ustedes. Gracias por su participación, por supuesto. Al finalizar la sesión, esto va a estar grabado o se va a ser disponible probablemente en el transcurso de la noche, sino para el día, en el transcurso de la semana. Lo que sea que no esté disponible aún va a estar disponible en el canal de YouTube del Instituto CCIP, ¿sí? Y para el resto de la semana, bueno, quedan aún varias ponencias. Queda una de otro ingeniero colega de Venezuela, que eso va a estar siendo publicado próximamente en el cronograma. El día de mañana, viernes 17, van a tener dos ponencias también disponibles, que va a ser de metrados en edificaciones por la ingeniero Elena Quevedo, y por último, de Perú, la ingeniera Quevedo, y por último, la importancia de la automatización de procesos en fase de diseño, esto por el ingeniero José Luis Rodríguez, de México. Son los temas que tenemos pendientes. Bien, y bueno, antes de terminar, y si tienen alguna duda por ahí también la cubriremos. Vamos a hablar un poco quería contarles de ese curso de especialización online de PTC Mathcad Prime en la ingeniería, herramientas y formulación. Herramientas y programación para la formulación de hojas de cálculo. Es la última versión que hemos lanzado de este curso de Mathcad. Realmente está bien fresco, apenas hace un mes terminamos el primer ciclo, el primer grupo de este contenido, y vamos ahora a lanzar la segunda entrega. El contenido del curso se distribuye en 10 sesiones, que son 3 módulos, siendo el primer módulo el más detallado, en sesiones 1, 2 y 3, procedimientos matemáticos básicos para la sesión 1, variables, regiones y funciones de ingeniería básica, la sesión 2, unidades, arreglos, vectores y matrices. Hoy no hablamos nada de arreglos matemáticos y matriciales, pero es otro contenido bastante completo dentro de Mathcad Prime, que resulta muy útil sobre todo para procedimientos de análisis estructural, en el caso que es lo que más me desenvuelvo, la parte de estructuras, por supuesto. Y bueno, para cualquier caso que se facilite
mediante el uso de la formulación matricial. Esto es, como diríamos acá en Venezuela, un tiro al piso. O sea, es muy sencillo de verdad hacerlo, no hay forma casi de fallar. Bien, luego el módulo continúa con 3 sesiones más, que vienen siendo... bueno, no mencioné antes que el módulo se llama programación lógica simple, matemática simple, perdón. Las sesiones 4, 5 y 6 de programación lógica simple vendría siendo, donde empiezan a conocerse los programas simples, los operadores condicionales, asignaciones locales, entre otras cosas, operadores booleanos que lo hemos mencionado. Fíjense que muchas de estas cosas las hemos estado mencionando casi furtivamente dentro del contenido que estamos trabajando hoy, porque quisimos compactar lo más posible las diferentes posibilidades y diferentes herramientas que nos trae el software. La quinta sesión está dedicada netamente a utilidades y prestaciones gráficas de MathCAD, la gráfica de funciones y regiones gráficas, dedicado a la pestaña gráfica, que es toda una sección de las herramientas, y incluyendo esto, por supuesto, el PTC MathCAD Chart. Y la sesión número 6, la introducción a los cálculos simbólicos. Comenté por ahí que era posible ejecutar cálculos solamente utilizando simbología, es decir, utilizando símbolos empíricos, utilizando ecuaciones genéricas, donde probablemente una más o más variables carecían de valor numérico. Bien, el segundo módulo del curso viene siendo las sesiones 7, 8 y 9, que están destinadas a la programación matemática avanzada, comenzando con la resolución de ecuaciones de ingeniería, utilizando funciones como la de la obtención de raíces o raíces de un polinomio, polyroot, bloques de solución que nos permite resolver sistemas de ecuaciones, la función lsolve, que nos permite resolver una ecuación obteniendo un valor específico o varios valores específicos dentro de la misma, siempre trabajando con unidades desde el principio. La sesión número 8, la programación avanzada, tenemos otros operadores y otros factores. Hablamos un poco más de definición local, pero ya un poquito más a detalle. Programación con bucles o loops, también conocidos, o como se conocen en inglés, mejor dicho, en el programa, y operadores conocidos como break, continue, return y try and error, bastante específicos, trabajando con ejemplos lo más similares a lo que trabajamos en ingeniería, por supuesto. La sesión número 9 en particular es la que considero una de las más provechosas y más atractivas, que es el componente de Microsoft Excel. Ahorita vimos ciertas cositas, bueno, parte de los ejemplos trabajamos con eso. Lamentablemente no me dio tiempo de mostrar la tabla de acero, pero eso lo trabajamos muchísimo en este curso también. La tabla programada con el acero estándar de ASTM. Pero todo eso se trabaja acá. El bloque de componente de Excel, cómo trabajar con entrada y salida de datos, cómo se conceptualiza cada uno de los elementos que componen ese componente, valga la redundancia, cómo se trabaja con las unidades, todas esas cosas se trabajan en esa sesión número 9. Y por último, la sesión número 10, que es el tercer módulo, está dedicado netamente a la presentación y ensamblaje de hojas de cálculo. Ensamblaje de procedimientos de cálculo desde hojas de cálculo establecidas. Básicamente hicimos mucho de eso hoy. Y la presentación de hojas de cálculo y compatibilidad con otros softwares. También hablamos un poquitico acerca de eso en cuanto al componente de Excel, pero también es posible exportar información de MathCAD a otros software como Word o PowerPoint, por ejemplo. Y es posible importar también información de otros programas a una hoja de cálculo en MathCAD Prime. Bueno, nos hemos extendido un poquito. Ya saben entonces que toda esta información la van a tener ustedes disponibles en estos ciclos de seminario online. La semana está ya casi llegando a su fin en cuanto a esta iniciativa que ha traído el Instituto CCIP. No me queda más por ahora que agradecerles por su atención, por su compañía, por todas esas dudas que trajeron, que repito nuevamente, reitero, han sido bastante interesantes y siempre enriquecen cualquier ponencia.
Y los invito entonces a continuar participando, si no lo han hecho antes, en las ponencias restantes. Quedan 3 ponencias disponibles para ustedes. Las pueden conseguir también en el sitio web del instituto. Y lo que hemos trabajado hasta ahora va a estar disponible igualmente en el canal de YouTube del Instituto CSIP. Quien los acompaña y habla en este momento, el ingeniero Jesús Pinto González, les desea muy buenas noches. Hasta luego.